Entender un poco qué es lo que se discute en este Consejo de Seguridad del Estado, hemos contactado a Walter Chávez Cresta, general del Ejército y ex ministro de Estado. General, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, un saludo a toda audiencia de Perú 21. No, Muchas gracias por la invitación. muchísimas gracias por atendernos. General, ¿qué es, sobre todo, por qué se reúne el Consejo de Seguridad? ¿Cuáles son los temas que allí se suelen discutir? Yo creo que la señora Presidente ha hecho lo correcto al convocar al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, porque es una temática que está rebasando el control del orden interno. Estamos viendo desbordes y crisis como consecuencia de la violencia por ciertos grupos en diferentes regiones o departamentos de nuestro país, y eso trae como consecuencia de que se tenga que declarar el estado de emergencia, que es una norma que está garantizada en nuestra Constitución, en el capítulo 15 del régimen de excepción, en el cual dice que el estado de emergencia en caso de perturbación de la paz o del orden interno de catástrofe o de graves circunstancias que afectan la vida de la nación. Entonces, cuando hay una amenaza en contra de la seguridad y defensa nacional, es deber del presidente y, en este caso, de la señora presidenta, convocar al sistema de seguridad y defensa nacional a través de este consejo, y que está compuesto, si me permite, para que la audiencia claro que sí, queremos saber. Conocer, está compuesto por el presidente de la República, la señora presidenta, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el ministro de Economía, el ministro de Justicia, el jefe del Comando Conjunto y el presidente del Consejo Nacional de Inteligencia o del Sistema Nacional de Inteligencia. Asimismo, pueden participar como invitados los miembros de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional. Entonces, el presidente de la República, en su calidad de presidente del Consejo de Defensa Nacional, de acuerdo a la naturaleza de los asuntos, a petición de cualquiera, en este caso lo ha hecho a través de la presidencia, para tratar temas de seguridad y defensa nacional. Entonces se está cumpliendo la norma y creo que es lo conveniente para tratar esta temática de la crisis que se viene afrontando en estos momentos. Entonces podemos decir, general, porque mucha gente se está preguntando en estos momentos si era necesario declarar a todo el país en estado de emergencia. Entonces, ¿sí es necesario o sí ha sido oportuna esta declaratoria de emergencia nacional? Mire, yo no quiero especular ni quiero hacer falsas informaciones, pero el Estado tiene la obligación de recuperar el principio de autoridad y garantizar el Estado de Derecho a todo ciudadano, a todo. Podemos ver a través de las informaciones que hay ciudadanos varados en la carretera, hay ciudadanos que están siendo agredidos. Entonces hay que garantizar el Estado de Derecho. Claro. Y ahora, nosotros, los ciudadanos, tenemos una información de los medios de prensa, de los medios de información, pero este Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, a través del Sistema Nacional de Inteligencia, a través de la DINI, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, darán un ámbito indicando qué es lo que verdaderamente está sucediendo en el país. Cuando yo quiero decir que no quiero adelantar opinión, porque yo puedo saber de que solamente hay en 5 sitios, pero la información que manejan de primera fuente deben de haber determinado que era necesario declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional por las circunstancias que se pueden venir. Hemos podido apreciar el día de hoy que ha habido un traslado de la comunidad ayánica, en la cual han sido detenidos fuera de la zona de Lima, en el cual estaban trayendo lanzas, se estaban trayendo arcos, se estaban trayendo flechas, y así por el estilo se está desplazando gente, ¿no?, hacia la ciudad de Lima o hacia las diferentes ciudades con el fin de poder generar algún tipo de violencia. Claro. Entonces, las marchas y las protestas están garantizadas en la Constitución, es un derecho soberano, pero la violencia no. Es por ello de que yo considero que, en virtud de la información que ha tenido el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, ha conllevado a declarar el estado de emergencia a nivel nacional. Y yo respaldo esa decisión siempre y cuando las informaciones que se haya tenido, que creo que son acertadas,
vislumbran un desborde, ¿no?, de esta crisis que no puede ser controlado si es que no se toman las medidas que se están tomando. Claro, general, quiero preguntarle, desde su punto de vista, desde su experiencia, ¿cómo califica la actuación de la Policía Nacional del Perú en esta crisis? Mire, eso depende de la ubicación y en la zona donde está la policía. La policía, hemos podido ver en los medios de información, prácticamente se ha tratado de defender, ¿no? De defender. No ha ido agresivamente. Hemos podido ver en Lima, por ejemplo, ¿no? Ha sido totalmente disuasivo. En la parte de las provincias se ha defendido. Información que yo tengo, ¿no?, es que se ha defendido de los ataques que han hecho sobre 16 comisarías. Hay más de 160 miembros de nuestra Policía Nacional heridos gravemente. Sí. Entonces, eso no denota una marcha pacífica. Está bien, ¿no? Lo primero que se tiene que garantizar en las reglas de enfrentamiento que tiene nuestra policía y ahora nuestras Fuerzas Armadas es garantizar la vida humana. O sea, mi obligación como ex ministro de Estado y como miembro de las Fuerzas Armadas es defender la posición de las Fuerzas Armadas y por ende también de nuestra policía, en el sentido de que están llevando a cabo de manera correcta. Pero, ¿qué se puede hacer si tenemos una comisaría que es cercada por una turba en la cual peligra la vida de los integrantes de la policía? Tienen que tomar algún tipo de acción, porque dentro del marco legal del empleo y uso de la fuerza es proteger a la fuerza cuando es inminente prácticamente un ataque. Y eso es lo que se está llevando a cabo. Entonces estamos como perdiendo la percepción en el sentido de que la policía está siendo agresiva. La policía se está defendiendo. Como en el caso, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas cuando recibieron la orden de intervenir el aeropuerto de la ciudad de Arequipa. Lo hicieron con un planeamiento y funcionó la parte disuasiva. Claro. Ingresaron por sitios la gente que había ocupado las instalaciones y destruido gran parte del aeropuerto, el balizaje, la iluminación, las antenas, salió corriendo y no hubo ningún tipo de pérdida de vidas. Claro que sí. General, aquí quiero preguntarle un poco, hay una palabra que usan mucho las personas que por un lado asusan y por el otro lado defienden la violencia que hemos visto en las calles. Ellos hablan de represión. Nos están reprimiendo. General, ¿qué es la represión? ¿Cómo lo explicamos a la gente que no es exactamente lo que la gente que apoya la violencia quiere decir? Mire, el término y la definición que yo puedo encontrar de la palabra represión, y la voy a decir textualmente para poder explicar, la represión dice acto de reprimir, ¿no?, con violencia una sublevación, una manifestación política o social o la vida política de un país. ¿Qué significa que yo actúo con violencia? Y déjeme decirle, en contraparte, porque estamos en un país en que uno puede emitir su opinión con conocimiento, en el sentido de que nuestra policía no está actuando de manera represiva, está defendiendo las instalaciones estratégicas, las infraestructuras estratégicas, y también está llevando a cabo el restablecimiento y control del orden interno. Claro. Pero podemos apreciar de que en esta situación muy crítica ya está rebasando las capacidades. Es por ello de que ante ese rebasamiento que tiene de sus capacidades que puede tener la policía, es que se declara el estado de emergencia para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar la labor de la policía. Entonces, yo no veo represión en el sentido, por ejemplo, el día de ayer hemos visto en las cámaras que tiene que ver una estación del Metropolitano con una manifestación política. ¿Qué culpa tiene una estación del Metropolitano? ¿Qué culpa tiene una joyería en el Cusco? ¿Qué culpa tiene una infraestructura de Leche Gloria? ¿Qué culpa tiene una infraestructura que ve los temas agrícolas? Eso no es una manifestación, ese es un acto de violencia. Entonces hay que actuar en contra del acto de violencia, sino que son términos que normalmente utilizan los generadores de violencia en el sentido de reprimir. Claro,
que simple es decir, no intervenga la policía, no saque el estado de emergencia, ¿qué? Y vamos a dejar, el Estado va a estar débil en el sentido de permitir que destrocen todo el país. ¿Por qué? Porque no se puede hacer el acto de represión. Yo creo que no. Yo creo que acá hay que poner un poco de orden, restablecer el Estado de Derecho, recobrar el principio de autoridad para que la situación vuelva a la calma y ahí se pueda escuchar a las personas en el sentido de decir qué es lo que desean. Y es labor del Estado comunicarle de que ya se está llevando a cabo las acciones correspondientes para garantizar unas nuevas elecciones en el marco que manda la Constitución y los entes electorales. Claro. Porque yo no puedo, o cualquiera puede entender de que mañana quiero elecciones. Y entonces, ¿por qué nosotros como sociedad hemos aceptado las normas y las reglas de juego correspondientes? Claro. Porque eso va en desmedro de las posibles organizaciones políticas que se están organizando y que no se van a poder presentar. Va en desmedro de las reformas políticas que se tienen que hacer, porque déjenme expresarle de que si nosotros no hacemos esas reformas políticas a través de las entidades correspondientes, vamos a estar en la misma o peor situación que estamos actualmente. Bien, General Chávez, le agradezco por su tiempo, muchísimas gracias. A usted por la oportunidad.